Mi nuera anunció su quinto embarazo y me miró directo a los ojos mientras decía: los niños van a vivir con usted por 9 meses hasta que yo dé a luz. Así, sin preguntarme, sin considerar mi opinión, como si yo fuera su empleada personal. Yo me negué rotundamente y me fui de su casa. 2 días después, esa mujer dejó a los 4 niños en mi puerta con sus maletas, y cuando la llamé furiosa para decirle que estaba completamente loca, Gabriela colgó el teléfono y llamó a la policía diciendo que yo había secuestrado a sus hijos. Ahora tengo a 2 oficiales de policía parados frente a mi puerta a las 8 de la mañana, mirándome como si yo fuera una delincuente. Señora, necesitamos que venga con nosotros para aclarar la situación sobre el paradero de los menores, me dijo el más alto de los 2. Secuestro. Esa fue la acusación formal. Yo, Antonella, una mujer de 72 años que jamás ha tenido ni una multa de tránsito en toda mi vida, siendo acusada de secuestrar a mis propios nietos. Detrás de los oficiales podía ver la patrulla estacionada en mi entrada, y dentro de ella estaban los 4 pequeños llorando desconsoladamente, con sus caritas pegadas al vidrio, gritando: abuela, abuela. Mi corazón se partió en 1000 pedazos en ese momento, pero también sentí una rabia que nunca antes había experimentado en toda mi existencia. Los niños están aquí porque su madre los abandonó en mi puerta hace 2 horas, les expliqué tratando de mantener la calma. Tengo las cámaras de seguridad que lo prueban. Ella llegó, tocó el timbre insistentemente hasta despertarme, dejó a los niños con sus maletas y se fue sin decir una palabra. El oficial más joven intercambió una mirada con su compañero. Señora, la madre presentó una denuncia formal alegando que usted se negó a devolverle a sus hijos después de una visita. ¿Visita? ¿Qué visita? Yo no había invitado a esos niños. Los amaba con todo mi corazón, pero jamás pedí que vinieran a quedarse conmigo por 9 meses como si fueran mascotas que se dejan en una pensión. Déjenme explicarles desde el principio cómo llegué a esta pesadilla, les dije a los oficiales mientras los hacía pasar. Necesitaba que entendieran que yo era la víctima aquí, no la villana. Todo comenzó hace 10 años cuando mi hijo Marco me presentó a Gabriela. Recuerdo ese día perfectamente. Fue un domingo cálido de junio y Marco llegó a mi casa con una sonrisa que no le veía desde su adolescencia. Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial, me dijo con los ojos brillantes de felicidad. Y entonces ella apareció por la puerta de mi sala. Gabriela era hermosa, eso no puedo negarlo. Tenía el cabello largo y oscuro que le caía en ondas perfectas sobre los hombros, ojos grandes y expresivos, y una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. Pero más allá de su belleza física, lo que realmente me conquistó fue su aparente dulzura y buenos modales. Señora Antonella, es un verdadero honor conocerla finalmente, me dijo tomando mis manos con calidez genuina, o al menos eso creí en ese momento. Marco me ha contado tantas cosas maravillosas sobre usted que siento que ya la conozco de toda la vida. Durante esa primera visita, Gabriela me habló de lo mucho que admiraba mi jardín de rosas, de cómo le encantaba cocinar recetas tradicionales que su abuela le había enseñado, de sus valores familiares y de cuánto deseaba formar una familia unida y amorosa con Marco. Cada palabra que salía de su boca parecía perfectamente diseñada para conquistarme, pero en ese momento yo no podía ver la manipulación detrás de esas frases tan dulces. Yo solo veía a una joven encantadora y educada que hacía feliz a mi hijo, y eso era todo lo que una madre podía desear. Los meses siguientes fueron como un cuento de hadas. Gabriela venía a visitarme al menos 2 veces por semana, siempre trayendo algún detalle: flores frescas para mi mesa, pan casero que según ella había horneado pensando en mí, pequeños obsequios que demostraban atención. Me ayudaba con las compras del supermercado, se ofrecía a limpiar mi casa aunque yo le dijera que no era necesario, y siempre tenía palabras amables y consideradas. Marco está tan feliz, señora Antonella, y todo es gracias a usted por haberlo criado para ser el hombre maravilloso que es hoy, me decía mientras tomábamos té en mi cocina. Cuando Marco me anunció que se casarían, lloré de alegría. Finalmente mi hijo había encontrado a una mujer buena que lo amaba y respetaba. La boda fue hermosa, organizada con un gusto exquisito. Gabriela llevaba un vestido color marfil con encajes delicados que la hacían parecer una princesa de cuento. Durante la ceremonia, cuando intercambiaron votos, ella incluyó una promesa especial dirigida a mí. Prometo cuidar y amar a Marco tanto como usted lo ha hecho, y prometo ser la hija que usted merece tener. Yo sollozaba de emoción en la primera fila, pensando que había ganado una hija además de una nuera. El primer año de matrimonio pareció perfecto.
Gabriela y Marco compraron una casa pequeña pero acogedora a solo 20 minutos de la mía. Yo los visitaba regularmente y ellos venían a cenar todos los domingos sin falta. Cuando Gabriela anunció su primer embarazo, la felicidad fue absoluta. Voy a ser abuela, pensaba yo emocionada, imaginando todos los momentos hermosos que compartiríamos. Durante esos 9 meses, Gabriela me involucró en cada detalle: la decoración del cuarto del bebé, la elección del nombre, las compras de ropa y accesorios. Me hacía sentir importante, necesaria, amada. Pero ahora, parada frente a esos oficiales de policía con mis nietos llorando en una patrulla, me doy cuenta de que todo aquello fue solo el comienzo de un plan cuidadosamente elaborado. Gabriela nunca me amó como a una madre. Ella solo me veía como una herramienta útil, alguien a quien manipular para conseguir lo que necesitaba. Y lo peor de todo es que yo caí completamente en su trampa, sin sospechar siquiera que detrás de esa sonrisa perfecta se escondía una mujer fría y calculadora capaz de abandonar a sus propios hijos para conseguir sus objetivos. Cuando nació Sofía, la primera nieta, mi mundo se llenó de colores que no sabía que existían. Gabriela me llamó desde el hospital a las 3 de la madrugada llorando de felicidad. «Ya llegó, mamá Antonella, ya está aquí nuestra bebé», me dijo con voz entrecortada por la emoción. Llegué al hospital en menos de media hora, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Cuando vi a esa pequeña criatura envuelta en una manta rosada, con sus ojitos cerrados y sus manitas diminutas, supe que haría cualquier cosa por ella. Gabriela me la extendió con cuidado. «Quiero que usted sea la primera en cargarla después de nosotros, porque usted es parte fundamental de esta familia». Durante los primeros meses de vida de Sofía, yo estaba en esa casa prácticamente todos los días. Gabriela me llamaba constantemente. «Mamá, no sé si la bebé tiene fiebre, ¿puede venir a revisarla?» «Mamá, Sofía no deja de llorar y no sé qué hacer, necesito su experiencia». «Mamá, Marco tuvo que quedarse trabajando hasta tarde y me siento tan sola, ¿podría venir a hacerme compañía?» Yo acudía sin pensarlo 2 veces, feliz de ser necesitada, orgullosa de poder ayudar a mi nuera con mi experiencia de madre. Me quedaba horas meciéndola para que Gabriela pudiera dormir, preparaba comidas nutritivas para que mi nuera recuperara fuerzas, limpiaba la casa mientras ella descansaba. «Esto es lo que hacen las familias», me decía a mí misma. «Nos apoyamos mutuamente». Cuando Sofía cumplió 1 año, Gabriela anunció su segundo embarazo. Tan pronto, pensé con cierta sorpresa, pero no dije nada. No era mi lugar cuestionar las decisiones reproductivas de mi hijo y su esposa. Santiago llegó apenas 14 meses después de su hermana. 2 bebés tan seguidos significaban el doble de trabajo, el doble de necesidades, el doble de atención. Y también significaba que Gabriela me necesitaba más que nunca. «Mamá, no puedo con los 2 sola», me decía con lágrimas en los ojos. «Sofía todavía no camina bien y Santiago no deja de llorar. Marco trabaja tanto que apenas lo veo. Usted es mi salvación». Comencé a ir a su casa 5, a veces 6 días a la semana. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba mi propio desayuno rápidamente y conducía hasta su casa para llegar antes de que los niños despertaran. Pasaba todo el día allí, cambiando pañales, preparando biberones, lavando ropa interminable de bebés, limpiando desastres, cocinando almuerzos y cenas. Gabriela, mientras tanto descansaba en su habitación, salía a caminar para despejar la mente, iba al salón de belleza, se reunía con sus amigas. «Necesito mantener mi salud mental, mamá», me explicaba. «Si yo no estoy bien, no puedo cuidar de mis hijos». Y yo asentía comprensiva, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Mis propias amigas comenzaron a comentar. «Antonella, te estás extralimitando», me decía Beatriz durante nuestros almuerzos que cada vez se volvían más esporádicos porque yo siempre estaba ocupada con los nietos. «Esa muchacha te está usando como niñera gratuita». Yo la defendía inmediatamente. «No digas eso, Beatriz. Gabriela es una excelente madre, solo necesita un poco de apoyo. Además, son mis nietos, es un privilegio poder pasar tanto tiempo con ellos». Beatriz movía la cabeza con desaprobación, pero no insistía más. Años después, cuando todo explotó, recordaría sus palabras con amargura, deseando haber escuchado esas advertencias tempranas. El tercer embarazo llegó cuando Santiago apenas tenía 2 años. Esta vez ni siquiera me sorprendí. Gabriela había encontrado una fórmula que le funcionaba perfectamente: quedarse embarazada,
tener al bebé, dejar que yo me hiciera cargo de todo mientras ella disfrutaba de la maternidad solo en los momentos bonitos, en las fotos perfectas para redes sociales, en las reuniones familiares donde todos la alababan por ser tan buena madre de 3 criaturas. Valentina nació en octubre, una bebé hermosa con los ojos claros de mi familia. Mamá, ahora con 3 necesito más que nunca su ayuda, me dijo Gabriela desde la cama del hospital. No sé cómo voy a hacer. Prometo que cuando estén más grandes todo será más fácil y no necesitaré tanto de usted. Pero las cosas nunca se volvieron más fáciles. Al contrario, con cada hijo que llegaba, las exigencias de Gabriela aumentaban exponencialmente. Ya no solo me pedía que fuera a su casa durante el día. Ahora necesitaba que me quedara a dormir cuando Marco viajaba por trabajo. Necesitaba que llevara a los niños al pediatra porque ella tenía migraña. Necesitaba que los recogiera de la guardería porque tenía una cita importante. Necesitaba. Y yo daba, sin darme cuenta de que me estaba convirtiendo en una esclava voluntaria de las necesidades infinitas de mi nuera. Mi salud comenzó a resentirse. A mis 70 años, cuidar de 3 niños pequeños no era tarea fácil. Mis rodillas me dolían constantemente de tanto agacharme a recoger juguetes y cargar bebés. Mi espalda protestaba cada mañana cuando me levantaba después de noches interrumpidas por llantos y biberones. Tenía que tomar medicamentos para la presión porque el estrés me estaba afectando. Pero cada vez que pensaba en poner límites, Gabriela me miraba con esos ojos grandes y me decía: no sé qué haría sin usted, mamá. Usted es mi ángel guardián. Y yo me derretía, postergando la conversación necesaria sobre límites y autocuidado. El 4.º embarazo fue la gota que debió haber derramado el vaso, pero yo todavía estaba demasiado ciega para ver la realidad. Mateo llegó cuando Valentina apenas tenía año y medio. 4 niños menores de 6 años. Gabriela ya ni siquiera pretendía que podía manejarlo sola. Mamá, necesito que venga todos los días, me dijo 2 semanas después del parto. No es una petición, es una necesidad real. Estos niños necesitan a su abuela. Y como siempre, yo accedí. Cancelé mis clases de yoga que tanto disfrutaba, dejé de ir a mis reuniones del club de lectura, me alejé de mis amigas porque simplemente no tenía tiempo para nada que no fuera cuidar de los hijos de Gabriela. Fue durante el 4.º embarazo cuando escuché la conversación que cambiaría todo. Había ido a la casa de Gabriela más temprano de lo acordado porque había tráfico inusualmente ligero esa mañana. Tenía mi propia llave, así que entré silenciosamente para no despertar a nadie si todavía estaban durmiendo. Mientras caminaba hacia la cocina para preparar café, escuché la voz de Gabriela hablando por teléfono en el estudio. La puerta estaba entreabierta y, aunque sé que no debería haberlo hecho, algo en su tono de voz me hizo detenerme y escuchar. Es el negocio perfecto, Andrea, estaba diciendo Gabriela con una voz que nunca le había escuchado antes. Fría, calculadora, completamente diferente del tono dulce que siempre usaba conmigo. Yo tengo los bebés y la vieja los cría gratis. Marco trabaja como burro para mantener a la familia mientras yo puedo hacer lo que quiera durante el día. La llamó la vieja. Después de años de llamarme mamá con tanto cariño, después de todas las veces que me dijo cuánto me amaba y apreciaba, me llamó la vieja como si fuera cualquier extraña de la calle. Pero eso no fue lo peor. Gabriela continuó hablando y cada palabra era como un puñal directo en mi corazón. Te lo juro, Andrea, es la mejor estrategia que he tenido en mi vida. Antonella hace todo, limpia, cocina, cuida a los niños, los lleva al doctor, todo. Y lo mejor es que lo hace feliz, creyendo que está siendo la abuela del año. Es patética la forma en que salta cada vez que la llamo. Le podría pedir que me trajera la luna y esa tonta lo intentaría. Mi respiración se detuvo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me escucharía. Mis manos comenzaron a temblar sosteniendo el bolso que todavía cargaba en mi hombro. La voz de Gabriela se llenó de diversión mientras continuaba. Ya ni siquiera tengo que pedirle las cosas con amabilidad. Puedo ser directa, hasta un poco grosera, y ella igual viene corriendo. El poder que tengo sobre ella es increíble, Andrea. Y Marco no ve nada porque está tan ocupado trabajando que cuando llega a casa solo quiere cenar e irse a dormir. Es perfecto. Tengo 4 hijos hermosos que mejoran mi imagen en redes sociales, una suegra que es prácticamente mi empleada sin sueldo, y un esposo que me da todo lo que quiero sin hacer preguntas. La vida no podría ser mejor. Sentí que el piso se movía bajo mis pies.
10 años. 10 años de creer que tenía una relación genuina con mi nuera, 10 años pensando que ella me amaba como a una madre, 10 años dándolo todo de mí para ayudar a esta familia. Y todo había sido una mentira cuidadosamente elaborada. Yo no era la abuela querida y respetada. Yo era la empleada tonta, la vieja patética que podía ser manipulada con unas cuantas palabras dulces y falsas muestras de afecto. Retrocedí silenciosamente, salí de la casa y me senté en mi auto por casi una hora, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Esa tarde no volví a su casa. Le envié un mensaje de texto diciendo que me sentía enferma. Necesitaba tiempo para procesar lo que había escuchado, para decidir qué hacer con esta información devastadora. Gabriela respondió con un simple "está bien", que casi me hace reír por lo irónico. Ni siquiera preguntó si necesitaba algo, si estaba bien, si podía ayudarme de alguna manera. Por supuesto que no lo hizo. Yo solo era útil cuando podía servirle a ella. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Seguí yendo a casa de Gabriela porque no sabía qué más hacer. Los niños me necesitaban, eso era real aunque el amor de su madre por mí fuera falso. Pero ahora todo se veía diferente a través del lente de la verdad. Cada sonrisa de Gabriela me parecía una mueca calculadora. Cada gracias. Mamá sonaba hueco y manipulador. Cada abrazo se sentía como el abrazo de una serpiente enroscándose alrededor de su presa. Yo seguía el juego porque todavía no sabía cómo salir de él, pero por dentro algo se había roto irremediablemente. Observaba cosas que antes ignoraba o justificaba. La forma en que Gabriela desaparecía en su habitación apenas yo llegaba, dejándome con los 4 niños sin siquiera un buenos días apropiado. Cómo salía arreglada perfectamente, con maquillaje impecable y ropa costosa, mientras yo limpiaba vómito de bebé de mi blusa vieja. La manera en que hablaba por teléfono durante horas con sus amigas, riéndose y haciendo planes, mientras yo preparaba comidas, lavaba montañas de ropa sucia y mediaba peleas entre niños cansados. Todo lo que antes veía como una madre joven necesitando un descanso ahora lo reconocía por lo que realmente era: explotación descarada. Comencé a documentar mentalmente cada interacción, cada exigencia, cada muestra de su verdadera personalidad. Un martes por la tarde, Gabriela salió de su cuarto a las 2 de la tarde, después de haber dormido toda la mañana mientras yo me encargaba del desayuno, los cambios de pañal, las actividades de los niños y la limpieza de la cocina. Me miró con fastidio cuando le pregunté si quería almorzar. «No preparaste nada decente», dijo mirando la sopa de verduras que había hecho. «Sabes que no me gusta la sopa. Prepara algo mejor». No fue una petición, fue una orden. La Gabriela dulce y agradecida de antes jamás me habría hablado así, pero ahora que ella creía que me tenía completamente dominada, ni siquiera se molestaba en fingir. Le conté todo a Beatriz durante un almuerzo que ella prácticamente me obligó a tener. «Antonella, escúchame bien», me dijo mi amiga tomando mis manos sobre la mesa del restaurante. «Esa mujer te está usando y abusando de tu bondad. Tienes que poner límites inmediatamente. Tienes 72 años, no puedes seguir sacrificando tu salud y tu vida por alguien que te ve como su sirvienta». Yo sabía que tenía razón, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si me alejo y Marco se enoja conmigo? ¿Y si pierdo la relación con mis nietos? ¿Y si Gabriela me pone en contra de mi hijo? Beatriz suspiró profundamente. «Entonces ella ya ganó, Antonella. Ya tiene todo el poder sobre ti». Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Gabriela tenía poder sobre mí porque yo se lo había dado, porque había permitido que mi miedo a perder a mi familia fuera más fuerte que mi amor propio y mi dignidad. Decidí que necesitaba hablar con Marco, hacerle ver lo que su esposa realmente era. Una tarde lo esperé en mi casa. Cuando llegó después del trabajo, lucía exhausto, con ojeras profundas y los hombros caídos. «Hijo, necesito hablar contigo sobre Gabriela», comencé cuidadosamente. Marco inmediatamente se puso a la defensiva. «Mamá, si es sobre el tiempo que pasas con los niños, Gabriela y yo te lo agradecemos muchísimo, pero si es demasiado para ti solo dilo». Intenté explicarle. «No se trata de que sea demasiado, Marco. Se trata de que escuché a tu esposa hablando por teléfono, diciendo cosas terribles sobre mí, llamándome vieja, diciendo que me manipula, que soy patética». Marco frunció el ceño, pero no con preocupación sino con molestia. «Mamá, probablemente estaba desahogándose con una amiga. Las mujeres hacen eso».
Gabriela está bajo mucho estrés con 4 niños pequeños. No puedes tomar en serio algo que dijera en un momento de frustración. Me quedé mirándolo incrédula. Marco, me llamó su empleada sin sueldo. Dijo que me tiene comiendo de su mano. Eso no es desahogo, es crueldad calculada. La expresión de mi hijo se endureció de una manera que nunca había visto antes. ¿Sabes qué, mamá? Creo que está celosa. Gabriela es una madre increíble y una esposa maravillosa. Trabaja duro todos los días cuidando de nuestra familia. Tal vez el problema aquí es que tú quieres ser la única mujer importante en mi vida y no puedes aceptar que yo tenga una familia propia ahora. Sus palabras fueron como bofetadas. Celosa. Me acusaba de estar celosa cuando yo había sacrificado años de mi vida ayudando a su familia. Hijo, eso no es verdad y lo sabes. Yo adoro a Gabriela, o al menos adoraba a la persona que creí que era. Pero lo que escuché fue real y muy preocupante. Marco se levantó, claramente dispuesto a terminar la conversación. No voy a escuchar más de esto, mamá. Gabriela es mi esposa y la madre de mis hijos. Si no puedes respetarla, tal vez necesitamos tomar distancia por un tiempo. Se fue de mi casa dejándome sentada en el sofá, temblando de incredulidad y dolor. Mi propio hijo no me creía. Peor aún, me había acusado de estar celosa y de causar problemas en su matrimonio. Gabriela había jugado sus cartas perfectamente. Había construido una imagen tan sólida de esposa y madre perfecta que cualquier cosa que yo dijera contra ella sonaba como los celos de una suegra amargada. Durante las siguientes semanas, mantuve distancia. No fui a su casa todos los días como antes. Iba solo 2 o 3 veces por semana, y cuando lo hacía, mantenía mis interacciones con Gabriela estrictamente necesarias y cordiales. Ella notó el cambio, por supuesto. Una tarde me confrontó directamente. «¿Pasa algo, mamá Antonella?», me preguntó con esa voz dulce que ahora me ponía la piel de gallina. La siento distante últimamente. Hice algo que la molestó. La miré directamente a los ojos, buscando algún indicio de sinceridad, alguna señal de que tal vez me había equivocado sobre ella. Pero lo único que vi fue cálculo frío detrás de esa expresión de preocupación falsa. Decidí ser honesta, al menos parcialmente. He estado pensando que tal vez paso demasiado tiempo aquí, Gabriela. Necesito dedicar más tiempo a mi propia vida, a mis propios intereses. Tengo 72 años y hay cosas que quiero hacer antes de ser demasiado mayor. Su rostro se transformó por una fracción de segundo, mostrando furia pura antes de volver a componerse en esa máscara de dulzura. Entiendo completamente, mamá, dijo con voz tensa. Por supuesto que debe cuidar de usted misma. Aunque no sé cómo voy a manejar a 4 niños sola, pero supongo que encontraré la manera. La culpa. Inmediatamente estaba usando la culpa como arma. Pero esta vez no funcionó tan bien como antes. Me mantuve firme. Estoy segura de que lo harás bien, Gabriela. Eres su madre, después de todo. Hay muchas mujeres que manejan 4 hijos sin ayuda constante de sus suegras. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Claro, pero esas mujeres probablemente no tienen suegras que afirmen amar tanto a sus nietos como usted dice amarlos. Me pregunto qué dirán los niños cuando crezcan y se den cuenta de que su abuela los abandonó cuando más la necesitaban. Abandonó. Usó esa palabra específicamente, plantando una semilla que sabía crecería en mi mente llena de culpa y dudas. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama pensando en sus palabras. Estaba abandonando a mis nietos. Era una abuela egoísta por querer tener mi propia vida. Los niños me necesitaban y yo estaba dándoles la espalda. Pero otra voz en mi cabeza, más pequeña pero más sabia, me decía algo diferente. Antonella, no estás abandonando a nadie. Estás estableciendo límites saludables con alguien que te ha estado explotando durante años. Hay una diferencia entre ayudar con amor y ser usada con manipulación. La pregunta era, ¿cuál de esas 2 voces debía escuchar? La respuesta llegó 2 semanas después, de la manera más impactante posible. Era un domingo por la tarde y yo había ido a casa de Marco y Gabriela para la cena familiar semanal. Gabriela había insistido tanto que finalmente accedí, aunque cada fibra de mi ser me decía que mantuviera mi distancia. Cuando llegué, la casa estaba inusualmente tranquila. Los niños estaban en el jardín jugando con Marco mientras Gabriela preparaba la cena. Entré a la cocina para ofrecer mi ayuda,
aunque esperaba que rechazara mi oferta como había estado haciendo últimamente, en lo que yo reconocía como un castigo pasivo-agresivo por mi distanciamiento. Pero esta vez Gabriela sonrió ampliamente. Mamá, qué bueno que está aquí. Tengo noticias maravillosas. Siéntese, por favor. Su tono me puso inmediatamente en alerta. Había algo en esa sonrisa, algo triunfante y casi cruel, que me hizo saber que lo que venía no sería maravilloso en absoluto, al menos no para mí. Me senté en una de las sillas de la cocina, con las manos apretadas sobre mi regazo, preparándome para lo que fuera que estaba por venir. Gabriela se sirvió un vaso de agua, tomó un sorbo largo y deliberado, claramente disfrutando de prolongar mi ansiedad, y luego finalmente habló. Estoy embarazada otra vez, dijo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Será nuestro quinto hijo. Marco está absolutamente emocionado. El mundo se detuvo por un momento. Quinto hijo. 4 niños ya era más de lo que ellos podían manejar apropiadamente, más de lo que yo podía ayudar sin sacrificar completamente mi propia vida y salud. Y ahora un quinto. Pero antes de que pudiera procesar completamente esta información, Gabriela continuó hablando, y lo que dijo a continuación cambiaría todo para siempre. He estado pensando mucho sobre el embarazo y lo que será mejor para los niños, dijo con voz tranquila, como si estuviera discutiendo el menú de la cena. Con 5 niños, los primeros meses serán muy difíciles. El bebé necesitará atención constante y yo no podré cuidar apropiadamente de los otros 4 al mismo tiempo. Así que Marco y yo hemos tomado una decisión. Mi corazón comenzó a latir más rápido, presintiendo lo que venía. Los 4 niños van a vivir con usted por 9 meses hasta que yo dé a luz y me recupere completamente. No es negociable, mamá Antonella. Es lo mejor para todos. Me quedé mirándola en completo silencio durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Los 4 niños. Viviendo conmigo. Por 9 meses completos. Sin preguntarme si podía, si quería, si tenía la capacidad física o emocional para hacerlo. Simplemente anunciándolo como un hecho consumado, como si yo fuera un hotel o una guardería a su disposición. No es negociable. Esas 3 palabras resonaban en mis oídos como campanadas de alarma. Gabriela, yo tengo 72 años. Comencé con voz temblorosa. No puedo hacerme cargo de 4 niños pequeños durante 9 meses. Sofía tiene 9 años, Santiago 8, Valentina 6 y Mateo apenas 4. Necesitan atención constante, energía que yo simplemente no tengo. Gabriela dejó el vaso de agua sobre la encimera con un golpe seco que me hizo sobresaltar. Por supuesto que puede, mamá. Lo ha estado haciendo durante años. Solo que ahora en lugar de venir aquí todos los días, ellos estarán en su casa. Es más conveniente para todos, especialmente para mí que necesitaré reposo completo durante el embarazo. El doctor ya me advirtió que este quinto embarazo será de alto riesgo y necesito evitar todo estrés posible. La estaba escuchando, pero no podía creer las palabras que salían de su boca. La frialdad, la forma en que hablaba de sus propios hijos como si fueran paquetes que podía depositar donde fuera más conveniente para ella. Gabriela, entiendo que el embarazo sea difícil, pero hay otras opciones, dije intentando mantener la calma. Pueden contratar una niñera, o tal vez los niños pueden ir a programas después de la escuela. Puedo ayudar con algunas cosas, pero no puedo ser responsable de 4 niños las 24 horas del día durante 9 meses. Tengo mi propia vida, mi propia salud que cuidar. Su expresión se endureció de una manera que me heló la sangre. Su propia vida. ¿Qué vida, mamá Antonella? Usted vive sola en esa casa grande. ¿Qué hace todo el día que sea tan importante? Jugar cartas con sus amigas. Ver televisión. Mientras tanto, sus nietos, su propia sangre, la necesitan y usted me habla de su vida como si tuviera algo más importante que su familia. Me puse de pie, sintiendo que la rabia finalmente superaba el miedo y la culpa que había mantenido atrapada durante tanto tiempo. Gabriela, amo a mis nietos con todo mi corazón, pero lo que me estás pidiendo es imposible e injusto. Eres su madre. Marco es su padre. Ustedes decidieron tener 5 hijos, no yo. No puedes simplemente deshacerte de ellos durante 9 meses porque te resulta inconveniente cuidarlos. Su rostro se puso rojo de furia. Deshacerme de ellos. ¿Cómo se atreve? Estoy tratando de hacer lo mejor para mis hijos, asegurándome de que estén bien cuidados mientras yo traigo otra vida al mundo.
Pensé que usted, como abuela, lo entendería y estaría feliz de ayudar. Ya he ayudado, Gabriela. He ayudado durante 10 años, sacrificando mi tiempo, mi salud, mi vida social, todo por esta familia. Pero lo que me pides ahora va más allá de ayudar. Me estás pidiendo que renuncie completamente a mi vida durante 9 meses. Y la respuesta es no. No puedo y no lo haré. Las palabras salieron de mi boca con más firmeza de la que había sentido en años. Por primera vez en una década, estaba poniendo un límite real, defendiéndome, diciéndole no a esta mujer que me había manipulado y usado durante tanto tiempo. Y se sentía aterrador, pero también increíblemente liberador. Gabriela me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era odio puro, sin ningún intento de disfrazarlo con dulzura o manipulación. «¿Sabe qué? Tiene razón», dijo con voz gélida. «No puede hacerlo porque no quiere hacerlo. Todo este tiempo fingiendo ser la abuela devota, la suegra amorosa, y resulta que es solo una vieja egoísta que no puede hacer un sacrificio real cuando su familia realmente la necesita. Ahora veo quién es usted realmente. Mamá Antonella. Y créame, Marco también lo verá». No respondí. Simplemente tomé mi bolso, di media vuelta y salí de esa casa con las piernas temblando pero la cabeza en alto. Detrás de mí escuchaba a Gabriela gritándome cosas, pero no me detuve. Subí a mi auto y conduje a casa con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de liberación y no de culpa. Esa noche Marco me llamó. Su voz sonaba tensa, molesta. «Mamá», Gabriela me contó lo que pasó. «No puedo creer que le hayas dicho esas cosas. Está devastada, llorando sin parar. Está embarazada y bajo mucho estrés, y tú la atacaste cuando solo estaba pidiendo ayuda». Respiré profundamente antes de responder. «Marco, tu esposa no pidió ayuda. Me ordenó que me hiciera cargo de tus 4 hijos durante 9 meses completos, sin siquiera preguntarme si podía hacerlo. Eso no es pedir ayuda, eso es exigir que yo renuncie a mi vida por la conveniencia de ella». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá, son tus nietos», finalmente dijo Marco. «No entiendo por qué esto es un problema tan grande. Siempre has estado ahí para ellos». «Porque siempre he estado ahí es exactamente el problema, hijo. Me he dado tanto a tu familia durante 10 años que ahora tu esposa cree que tiene derecho a exigir cualquier cosa de mí, sin límites, sin consideración por mi edad o mi salud o mis propias necesidades. Y tú la apoyas en esto en lugar de ver lo irracional que es su petición». Marco suspiró con frustración. «¿Sabes qué, mamá? Tal vez Gabriela tenía razón. Tal vez eres egoísta. Tal vez nunca te importó realmente esta familia tanto como decías». Y colgó el teléfono. Me quedé sentada en mi sala, mirando el teléfono en mi mano, sintiendo como si todo mi mundo se hubiera derrumbado. Mi hijo me había llamado egoísta. Mi propio hijo, a quien había criado con amor incondicional, a quien había enseñado valores de familia y compasión, estaba completamente del lado de una mujer manipuladora que nos estaba usando a ambos. Gabriela había ganado. Tenía a Marco tan envuelto en su red de mentiras y manipulación que él no podía ver la verdad ni siquiera cuando lo golpeaba en la cara. Me sentí más sola de lo que me había sentido en toda mi vida, incluso cuando enviudé hace 15 años. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. No supe nada de Marco ni de Gabriela. Mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Mis mensajes de texto quedaban sin respuesta. Era como si hubiera sido borrada de sus vidas por atreverme a decir no, por tener el descaro de poner un límite. Beatriz vino a visitarme esas noches, trayendo comida porque sabía que yo no estaba comiendo apropiadamente. «Hiciste lo correcto, Antonella», me repetía una y otra vez. «Establecer límites no te hace egoísta, te hace saludable. Esa mujer te ha estado abusando durante años y finalmente le pusiste un alto. Deberías estar orgullosa». Pero no me sentía orgullosa. Me sentía culpable, asustada, perdida. Seguía pensando en mis nietos. Los extrañaba terriblemente. Sofía con sus preguntas interminables sobre cómo funciona el mundo. Santiago con su risa contagiosa. Valentina con sus abrazos apretados. Mateo con su forma de llamarme abuelita en esa voz pequeñita que derretía mi corazón. Había puesto un límite con Gabriela, pero el precio era perder el acceso a esos niños que amaba más que a mi propia vida. Era el peor tipo de castigo, y Gabriela lo sabía perfectamente.
Por eso no me llamaba. Me estaba haciendo sufrir, enseñándome cuál era el costo de desafiarla. La mañana del tercer día, un miércoles, me desperté al sonido insistente de mi timbre. Miré el reloj. Eran las 6 de la mañana. ¿Quién podía estar tocando mi puerta a esa hora? Me puse la bata rápidamente y bajé las escaleras, con el corazón latiendo fuerte. Cuando abrí la puerta, no podía creer lo que veía en mis ojos. Ahí estaban mis 4 nietos, cada uno con una maleta pequeña, algunos todavía en pijama, con los ojos hinchados de llorar y expresiones de confusión absoluta en sus caritas. Detrás de ellos, en la entrada de mi casa, estaba el auto de Gabriela, pero ella no salió. Simplemente bajó las maletas, empujó suavemente a los niños hacia mi puerta, volvió a subir al auto y se fue. «Abuela, mamá dijo que vamos a vivir contigo ahora», dijo Sofía con voz temblorosa. Dijo que nos fuéramos de la casa porque ella necesita descansar. No nos dejó despedirnos de papá. Él ya se había ido a trabajar. Los reuní a todos, abrazándolos mientras lloraban, mi propia mente girando tratando de procesar lo que acababa de suceder. Gabriela había hecho exactamente lo que había amenazado. Había dejado a los niños conmigo, no como una petición sino como un abandono, forzándome a hacerme cargo de ellos porque sabía que yo nunca los dejaría solos en mi entrada. Era manipulación en su forma más cruel y calculada. Llevé a los niños adentro, les preparé desayuno, los calmé lo mejor que pude mientras mi propia mente era un caos de emociones. Rabia, incredulidad, miedo, preocupación. Necesitaba hablar con Marco, explicarle lo que su esposa había hecho. Tomé mi teléfono y marqué su número. Fueron directo al buzón de voz. Le dejé un mensaje urgente. «Marco, tu esposa dejó a los 4 niños en mi puerta a las 6 de la mañana y se fue. Necesito que vengas a recogerlos inmediatamente. Esto es inaceptable». Luego llamé a Gabriela. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «Gabriela, ¿qué demonios acabas de hacer?», le dije tratando de mantener mi voz baja para que los niños no me escucharan desde la cocina. «Dejaste a tus hijos en mi entrada como si fueran basura». Su respuesta fue escalofriante en su calma. «Le dije que los niños iban a vivir con usted, mamá Antonella. Usted se negó a cooperar voluntariamente, así que tomé la decisión por ambas. Los niños están mejor con usted que conmigo en mi estado. Ahora son su responsabilidad. Gabriela, esto es abandono infantil. No puedes simplemente dejar a tus hijos con alguien sin su consentimiento. Voy a llamar a Marco. Adelante. Llámelo. Él está de mi lado. Él sabe que los niños están con usted y está de acuerdo». Colgué el teléfono sintiendo que estaba viviendo una pesadilla de la cual no podía despertar. Marco sabía. Mi hijo sabía que Gabriela iba a abandonar a los niños en mi casa y no hizo nada para impedirlo. Peor aún, según ella, estaba de acuerdo con este plan demencial. Volví a llamarlo, una y otra vez, dejando mensajes cada vez más desesperados. «Marco, por favor contesta. Esto no está bien. Los niños están asustados y confundidos. Necesitas venir por ellos ahora mismo». Pero no hubo respuesta. Era como si ambos hubieran decidido que yo era el problema y que la solución era simplemente ignorarme hasta que me rindiera. Los niños pasaron todo ese día en mi casa en un estado de confusión y tristeza. Sofía, la mayor, trataba de ser valiente pero la veía secándose lágrimas cuando pensaba que no la miraba. Santiago se había vuelto inusualmente callado, sentado en el sofá abrazando su peluche favorito. Valentina preguntaba cada media hora cuándo vendría su mamá a recogerlos. Y Mateo, el más pequeño, simplemente lloraba llamando a su papá. Yo hacía lo que podía para consolarlos, pero ¿cómo les explicas a niños tan pequeños que su propia madre los había abandonado temporalmente porque resultaban inconvenientes para sus planes? Esa tarde llamé a Beatriz y le conté todo. Necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca, que esto era tan grave como me parecía. «Antonella, esto es abandono infantil», me dijo mi amiga con voz seria. «Gabriela no puede simplemente dejar a sus hijos contigo sin tu consentimiento. Necesitas documentar todo esto. Toma fotos de las maletas, graba las conversaciones si puedes, guarda todos los mensajes. Y si Marco y Gabriela no vienen por los niños hoy mismo, tienes que llamar a las autoridades». La sola idea de llamar a la policía sobre mi propia familia me revolvía el estómago, pero Beatriz tenía razón.
Esto había ido demasiado lejos. Esa noche, después de acostar a los niños en las habitaciones de huéspedes que no había usado en años, llamé a Gabriela una última vez. Mi voz era firme, sin rastro de la culpa o el miedo que había mostrado antes. Gabriela, tienes hasta mañana a mediodía para venir por tus hijos. Si no lo haces, voy a llamar a los servicios de protección infantil y reportar esto como abandono. Hubo un silencio largo del otro lado, y luego ella se rió. Una risa fría que me puso la piel de gallina. Adelante, llame a quien quiera, mamá Antonella. Yo simplemente les diré que usted se ofreció a cuidar a los niños y ahora está tratando de extorsionarme. ¿Quién cree que le van a creer? ¿A una abuela amorosa o a una vieja loca y amargada? Esa palabra otra vez. Loca. Estaba tratando de hacerme dudar de mi propia cordura, de hacerme creer que yo era el problema. Pero esta vez no funcionó. Tengo las cámaras de seguridad de mi casa, Gabriela. Grabaron todo esta mañana. Cómo dejaste a los niños en mi entrada sin mi consentimiento y te fuiste. Tengo esa evidencia. Otro silencio, este más tenso. Luego su voz volvió, pero ahora con un tono de amenaza. Si se atreve a causar problemas, me aseguraré de que nunca vuelva a ver a estos niños. Marco y yo nos mudaremos lejos, y usted pasará el resto de sus días sin conocer a su quinto nieto. Piénselo bien antes de hacer algo estúpido, mamá Antonella. Y colgó. Me quedé temblando, sosteniendo el teléfono. Las amenazas de Gabriela eran reales. Ella era capaz de alejar a Marco y a los niños de mí permanentemente. Ya había demostrado que tenía ese nivel de control sobre mi hijo. Pero si no hacía nada, si simplemente aceptaba esta situación, estaría permitiendo que ella ganara completamente, que me convirtiera en la esclava que siempre quiso que fuera. Era una trampa perfecta. Si me quedaba callada, perdía mi libertad y dignidad. Si la enfrentaba, perdía a mi familia. No había una buena opción, solo dos caminos diferentes hacia el dolor. Esa noche no dormí. Me la pasé revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad una y otra vez, asegurándome de que estuvieran bien guardadas en varios lugares. Descargué todas nuestras conversaciones de texto. Escribí un documento detallado de todo lo que había sucedido en los últimos días. Si Gabriela quería guerra, yo tendría munición. Pero la sola idea de tener que pelear contra la madre de mis nietos, contra la esposa de mi hijo, me hacía sentir enferma. Esto no era lo que yo había imaginado cuando soñaba con ser abuela. Se suponía que la familia era amor, apoyo, alegría. No manipulación, amenazas y abandono. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Los niños despertaron desorientados, preguntando por sus padres. Preparé desayuno, los vestí con la ropa que Gabriela había empacado en las maletas, y traté de mantener una rutina normal, aunque nada de esto era normal. A las 11 de la mañana, una hora antes de mi ultimátum, llamé a Marco una última vez. Esta vez, para mi sorpresa, contestó. «Mamá, ¿qué quieres?», dijo con voz cansada e irritada. «Marco, necesito que vengas por los niños ahora. Esto tiene que terminar. Tu esposa no puede abandonar a sus hijos conmigo sin mi consentimiento. Es ilegal y está mal». Marco suspiró profundamente. «Mamá, los niños están bien contigo. Gabriela necesita reposo absoluto durante este embarazo. El doctor fue muy claro sobre eso. Es solo temporal. Hijo, 9 meses no es temporal, es casi un año. Y aunque fuera solo una semana, el punto es que ella no puede tomar esta decisión unilateralmente. Yo tengo 72 años. No puedo ser la cuidadora primaria de 4 niños pequeños. Necesitas entender esto». Hubo otro silencio, y cuando Marco habló nuevamente, su voz tenía un tono que nunca le había escuchado antes, algo entre la resignación y la ira. «Entonces, ¿qué quieres que haga, mamá? ¿Quieres que deje que mi esposa embarazada se enferme tratando de cuidar a 4 niños sola? ¿Quieres que arriesgue su salud y la del bebé? No, quiero que tú, como padre, te hagas responsable de tus hijos. Quiero que contraten ayuda profesional si la necesitan. Quiero que entiendan que no pueden simplemente depositar a sus hijos con otras personas sin su consentimiento. Hay opciones, Marco, pero ninguna de ellas incluye obligarme a mí a ser su solución». Marco se rió, pero no había humor en ese sonido. «¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Llama a quien quieras llamar. Pero cuando todo esto termine,
Recuerda que fuiste tú quien destruyó esta familia por ser egoísta. Y colgó. Miré el reloj. Eran las 11:30. Mediodía era mi límite. Tenía 30 minutos para decidir si realmente iba a llamar a las autoridades contra mi propia familia. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de servicios de protección infantil, pero no presioné llamar todavía. Podía escuchar a los niños jugando en la sala, sus voces mezclándose en una melodía de inocencia que estaba a punto de ser destrozada por las acciones de los adultos en sus vidas. Si hacía esta llamada, no habría vuelta atrás. La guerra sería oficial. Gabriela cumpliría sus amenazas de alejarlos de mí. Marco probablemente nunca me perdonaría. Pero si no la hacía, estaría enviando el mensaje de que estaba bien tratarme así, que podían pisotearme sin consecuencias. El reloj marcó las 12. Mediodía. El ultimátum había expirado. Cerré los ojos, respiré profundamente, y presioné el botón de llamar. Una voz profesional contestó del otro lado. Servicios de protección infantil, ¿en qué puedo ayudarle? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesito reportar un caso de abandono infantil. 4 niños fueron dejados en mi casa sin mi consentimiento por su madre hace 2 días. Comencé a dar los detalles mientras mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la casa podían escucharlo. La trabajadora social que me asignaron se llamaba Viviana y llegó a mi casa esa misma tarde. Era una mujer de unos 40 años, con expresión seria pero amable, que llevaba una carpeta gruesa y una grabadora. Señora Antonella, entiendo que esta situación es muy difícil para usted, me dijo mientras nos sentábamos en mi comedor. Necesito que me cuente todo desde el principio, sin omitir ningún detalle. Y así lo hice. Le conté sobre los 10 años de manipulación, sobre la conversación que había escuchado donde Gabriela me llamaba vieja y patética, sobre el anuncio del 5.º embarazo y la exigencia de que los niños vivieran conmigo, sobre mi negativa y el subsecuente abandono de los niños en mi puerta. Viviana tomaba notas meticulosamente mientras yo hablaba. ¿Tiene alguna evidencia de lo que me está contando?, me preguntó. Le mostré las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se veía claramente a Gabriela dejando a los niños y marchándose. Le mostré los mensajes de texto, los registros de llamadas, todo lo que había recopilado. Viviana revisó cada cosa con atención profesional. Esto es muy serio, señora Antonella. Esto constituye abandono infantil según la ley. Voy a necesitar entrevistar a los niños también, si me lo permite. Mi estómago se revolvió ante la idea de que los niños tuvieran que pasar por esto, pero asentí. Ellos merecían tener voz en esta situación también. Viviana habló con cada niño individualmente en mi sala mientras yo esperaba en la cocina, mordiéndome las uñas de la ansiedad. Podía escuchar fragmentos de la conversación. Sofía explicando cómo su mamá les había dicho que iban a quedarse con la abuela por mucho tiempo. Santiago describiendo cómo no había podido despedirse de su papá. Valentina diciendo que extrañaba su cuarto y sus juguetes. Mateo simplemente llorando y pidiendo a su mamá. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. Estos niños eran víctimas inocentes de los juegos de poder de los adultos en sus vidas. Cuando Viviana terminó las entrevistas, su expresión era grave. Voy a contactar a los padres inmediatamente. Esto no puede continuar así. Los niños están claramente afectados emocionalmente por esta situación. Mientras tanto, señora Antonella, legalmente los niños pueden quedarse con usted si está dispuesta a cuidarlos temporalmente mientras resolvemos esto, pero solo si usted consiente voluntariamente. No está obligada a hacerlos. Por supuesto que se quedarán conmigo, respondí inmediatamente. No voy a dejarlos ir al sistema de cuidado temporal cuando pueden estar aquí con su abuela. Solo quiero que sus padres entiendan que esto no está bien y que tienen que asumir su responsabilidad. Esa noche Viviana llamó a Marco y a Gabriela para programar una reunión obligatoria. Según me contó después, Gabriela se había mostrado indignada, insistiendo en que yo había malinterpretado todo, que ella me había pedido ayuda y yo había aceptado, pero ahora estaba causando drama innecesario. Marco había sonado confundido y defensivo, diciendo que su esposa estaba bajo mucho estrés por el embarazo y que yo estaba exagerando la situación. Pero cuando Viviana mencionó las grabaciones de las cámaras de seguridad y las evidencias que yo había proporcionado, ambos se quedaron en silencio. Les di 3 días para que se presentaran en mi oficina o iniciaré un proceso formal de investigación, les había dicho Viviana con voz firme. Los siguientes días fueron extraños y tensos.
Los niños comenzaron a adaptarse a la rutina en mi casa, pero era obvio que estaban traumatizados por lo sucedido. Sofía había desarrollado pesadillas y se despertaba llorando por las noches. Santiago se había vuelto agresivo con sus hermanos, algo que nunca había sido característico de él. Valentina se aferraba a mí constantemente, con miedo de que yo también los abandonara. Y Mateo había retrocedido en su entrenamiento para ir al baño, teniendo accidentes que lo llenaban de vergüenza. Ver a estos niños sufrir las consecuencias de las acciones egoístas de sus padres me partía el alma. Llamé a Beatriz y le pedí que me acompañara a la reunión con servicios sociales. Necesitaba apoyo emocional porque sabía que enfrentarme a Marco y a Gabriela iba a ser una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida. El día de la reunión llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa que me hiciera ver respetable pero no intimidante. Quería que Viviana y cualquier otra autoridad presente viera a una abuela preocupada, no a una mujer vengativa tratando de causar problemas. Beatriz me recogió y condujo hasta las oficinas de servicios sociales, sosteniendo mi mano todo el camino mientras yo trataba de calmar mis nervios. Cuando llegamos a la sala de reuniones, Marco y Gabriela ya estaban ahí. Marco lucía terrible, con ojeras profundas y expresión de agotamiento. Gabriela, en cambio, estaba impecable como siempre, con su cabello perfectamente arreglado y maquillaje cuidadoso. Pero había algo en sus ojos, una dureza que no intentaba esconder, que me hizo saber que esta reunión no iba a ser fácil. Viviana nos hizo sentar a todos alrededor de una mesa grande. También estaba presente un abogado del departamento y una psicóloga infantil que había revisado las entrevistas con los niños. Viviana comenzó la reunión con tono profesional pero firme. Estamos aquí porque se ha presentado una queja formal de abandono infantil. He revisado toda la evidencia proporcionada por la señora Antonella y he entrevistado a los 4 menores involucrados. Señora Gabriela, señor Marco, necesito que me expliquen su versión de los eventos. Gabriela se inclinó hacia adelante, con expresión de víctima perfecta. Todo esto es un terrible malentendido. Yo le pedí ayuda a mi suegra durante mi embarazo de alto riesgo. Ella había estado cuidando a los niños regularmente durante años, así que pensé que no sería un problema. Nunca imaginé que llamaría a las autoridades contra su propia familia. Viviana la interrumpió mostrándole las grabaciones de las cámaras. Señora Gabriela, tengo video evidencia de usted dejando a los niños en la casa de la señora Antonella a las 6 de la mañana, sin su consentimiento, y marchándose inmediatamente. Eso no parece una petición de ayuda. Eso parece abandono. El rostro de Gabriela se puso ligeramente rojo, pero mantuvo su compostura. Yo sabía que ella los cuidaría. Son sus nietos. Cualquier abuela estaría feliz de tener a sus nietos con ella. ¿Y su hijo?, preguntó Viviana volteándose hacia Marco. ¿Estaba usted al tanto de este plan? Marco se movió incómodo en su silla. Gabriela me dijo que había hablado con mi madre y que ella había aceptado. Yo no sabía que no era verdad hasta que todo esto explotó. Eso es mentira, dije con voz temblorosa pero firme. Marco, tú me llamaste y me dijiste que sabías que los niños estaban conmigo y que estabas de acuerdo. Marco me miró y por primera vez vi algo parecido a culpa en sus ojos. Yo pensé que tú habías aceptado eventualmente. Mamá. Gabriela me dijo que habían resuelto todo. La psicóloga infantil tomó la palabra. He revisado las entrevistas con los niños. Los 4 muestran signos de estrés emocional significativo. Sofía en particular describió cómo su madre les dijo que se fueran de la casa porque necesitaba descansar. Esas son sus palabras textuales. Eso no suena como un acuerdo mutuo entre adultos para el cuidado temporal de menores. Gabriela finalmente perdió la compostura. Su voz se elevó, mostrando la furia que había estado conteniendo. Todo esto es ridículo. Yo soy su madre. Tengo derecho a decidir dónde están mis hijos y con quién. Si su abuela no quiere cuidarlos, que lo diga claramente, pero no que llame a las autoridades como si yo fuera algún tipo de criminal. Viviana la miró directamente. Señora Gabriela, usted no tiene derecho a imponer el cuidado de sus hijos a nadie sin su consentimiento, ni siquiera a familiares. Eso es abandono bajo la ley, sin importar sus intenciones. Y basándome en la evidencia que he recopilado, tengo serias preocupaciones sobre el bienestar de estos niños. La reunión se intensificó cuando Viviana colocó sobre la mesa un folder grueso que había estado guardando. Durante mi investigación de este caso,
hice algunas verificaciones de rutina, comenzó a decir con voz calmada pero cargada de significado. Y descubrí información muy interesante sobre usted, señora Gabriela. Encontré registros de un caso similar en el estado de Texas hace 12 años. Una mujer llamada Gabriela Méndez, con su misma fecha de nacimiento y características físicas, estuvo involucrada en una situación casi idéntica con otra familia. El silencio en la sala era absoluto. Podía ver cómo el color desaparecía del rostro de Gabriela mientras Viviana continuaba hablando. Según los registros, esta Gabriela Méndez se casó con un hombre de familia adinerada, tuvo 2 hijos con él, y sistemáticamente usó a los suegros como cuidadores no remunerados mientras ella vivía una vida completamente libre de responsabilidades maternales. Cuando los suegros finalmente pusieron límites, ella los acusó falsamente de abuso infantil. La investigación demostró que las acusaciones eran fabricadas, pero para entonces el daño estaba hecho. La familia quedó destrozada. Gabriela se divorció, tomó una suma considerable de dinero en el acuerdo, y desapareció. Los registros indican que cambió su apellido legalmente poco después. Viviana hizo una pausa dramática. Su apellido de soltera es Méndez, ¿verdad, señora Gabriela? Marco se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. ¿Qué está diciendo? ¿De qué está hablando? Miró a su esposa con expresión de shock absoluto. Gabriela, esto es verdad. Gabriela permaneció en silencio por un momento, pero podía ver cómo su mente trabajaba rápidamente buscando una salida. Finalmente habló, y su voz era diferente, más fría y calculada que nunca. Esa fue otra vida. Yo era joven e inmadura. Cometí errores. Pero eso no tiene nada que ver con esta situación. Errores, repetí sintiendo la rabia hervir en mi interior. Destruiste a una familia entera, acusaste falsamente a personas inocentes, abandonaste a tus propios hijos, y lo llamas errores. Viviana continuó implacable. Hay más. También encontré que después de ese incidente, usted vivió bajo otro nombre en Arizona por 3 años. Durante ese tiempo, trabajó como niñera para varias familias adineradas. Fue despedida de 3 posiciones diferentes por acusaciones de robo, aunque nunca fueron presentados cargos formales. Luego se mudó aquí, volvió a usar una variación de su nombre original, y conoció al señor Marco. Marco se dejó caer en su silla, con la cara blanca como el papel. No puedo creer esto. Gabriela, dime que nada de esto es verdad. Dime que esta mujer está mintiendo. Gabriela lo miró con una expresión que me heló hasta los huesos. Era desprecio puro, sin ningún rastro del amor o la dulzura que siempre había mostrado. ¿Quieres la verdad, Marco? Bien. Sí, es verdad. Todo es verdad. Me casé con ese idiota en Texas porque tenía dinero y una familia que podía explotar. Funcionó perfectamente por un tiempo hasta que los viejos se pusieron difíciles, igual que tu madre. Así que hice lo que tenía que hacer para salir de ahí con algo de dinero. Y sí, cuando te conocí a ti, vi la misma oportunidad. Un hombre trabajador con una madre dispuesta a hacer cualquier cosa por su familia. Era perfecto. Las palabras salían de su boca como veneno, cada una diseñada para herir lo más profundo posible. Marco la miraba como si estuviera viendo a una extraña, y supongo que eso era exactamente lo que estaba pasando. Estaba viendo por primera vez a la verdadera Gabriela. Entonces nunca me amaste, dijo Marco con voz quebrada. Los niños, nuestra familia, todo fue solo un juego para ti. Gabriela se encogió de hombros con indiferencia escalofriante. Te amé lo suficiente para mantener la farsa durante 10 años. Eso debe contar para algo. En cuanto a los niños, sí, los tuve. Me dieron estabilidad, una imagen de madre devota, y una suegra esclava que hacía todo el trabajo duro. Fue una buena inversión de tiempo. Pero ahora estoy cansada de fingir. Este 5.º embarazo ni siquiera era planeado, y honestamente, la idea de tener otro mocoso llorando no me emociona en absoluto. Cada palabra era como un martillo destruyendo los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre esta mujer. El abogado del departamento tomó la palabra por primera vez. Señora Gabriela, ¿está usted consciente de que todo lo que está diciendo está siendo grabado y puede ser usado en procedimientos legales? A mí qué me importa, respondió Gabriela con una risa amarga. Ya sé cómo funciona esto. Voy a terminar con algo del dinero de Marco de todas formas. Tengo buenos abogados. Y en cuanto a los niños,
Pueden quedárselos todos. Yo no los quiero. Nunca los quise realmente. Fueron solo herramientas para conseguir lo que necesitaba. Marco se puso de pie nuevamente, esta vez con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo puedes decir eso? Son tus hijos. Nuestros hijos. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Gabriela recogió su bolso y se puso de pie. No soy cruel, Marco. Soy honesta. Algo que tú y tu madre nunca apreciaron. Ustedes querían la fantasía de la familia perfecta, y yo se las di durante 10 años. Pero ahora estoy cansada de actuar. Quédense con los mocosos, quédense con la casa, quédense con todo. Yo me voy. Caminó hacia la puerta, pero Viviana la detuvo. Señora Gabriela, no puede simplemente irse. Hay procedimientos legales que deben seguirse. Gabriela se volvió con una sonrisa fría. Vigílenme. Y salió de la sala, dejándonos a todos en shock absoluto. El abogado inmediatamente se puso de pie. Voy a contactar a las autoridades. Esto constituye abandono formal ahora que ella ha declarado explícitamente que no quiere a los niños. Marco colapsó en su silla, sollozando. Mamá, lo siento tanto. No sabía. Nunca imaginé. ¿Cómo pude ser tan ciego? Me acerqué a mi hijo y lo abracé mientras él lloraba como no lo había hecho desde que era niño. Yo también estaba llorando, pero no solo por el dolor de la traición. Lloraba de alivio porque finalmente la verdad había salido a la luz. Lloraba de tristeza por mis nietos que tendrían que crecer sabiendo que su madre nunca los amó realmente. Lloraba por mi hijo que había dedicado 10 años de su vida a una mujer que solo lo había estado usando. Pero también sentía algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo: validación. Yo no estaba loca. Yo no era egoísta. Yo había visto la verdad todo este tiempo. Viviana nos dio unos minutos para procesar antes de hablar nuevamente. Señor Marco, voy a ser directa con usted. Basándome en lo que acaba de presenciar, voy a recomendar que los niños permanezcan bajo custodia temporal de la señora Antonella mientras usted resuelve su situación legal con su esposa. También voy a recomendar que usted busque terapia, tanto para usted como para los niños. Este tipo de trauma no desaparece solo. Marco asintió, incapaz de hablar. Yo también voy a necesitar terapia, pensé. Todos íbamos a necesitar mucha ayuda para sanar de esto. La psicóloga infantil agregó: los niños van a necesitar explicaciones apropiadas para su edad sobre lo que está pasando. No podemos simplemente decirles que su madre no los quiere. Necesitamos manejar esto con mucho cuidado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Marco presentó los papeles de divorcio inmediatamente. Gabriela no contestó ninguna llamada ni mensaje, pero sus abogados sí aparecieron, listos para negociar. Querían dinero, mucho dinero, y estaban dispuestos a renunciar a cualquier derecho sobre los niños a cambio. Es asqueroso, me dijo Marco una noche mientras cenábamos en mi casa con los niños ya dormidos. Está vendiendo a sus propios hijos por dinero. Le puse una mano en el hombro. Hijo, esos niños están mejor sin alguien así en sus vidas. Sé que duele ahora, pero eventualmente verás que esto es una bendición disfrazada. La investigación de Viviana también reveló algo más que ninguno de nosotros esperaba. El embarazo que Gabriela había anunciado, el quinto hijo que había sido el catalizador de todo esto, ni siquiera era de Marco. Las fechas no coincidían. Gabriela había estado teniendo una aventura durante meses, probablemente planeando su salida, y el embarazo había acelerado sus planes. Cuando Marco se enteró de esto, algo en él se rompió completamente. Pasó días sin poder hablar, procesando la magnitud de la traición. Beatriz y yo nos turnábamos para estar con él, asegurándonos de que comiera, de que durmiera, de que no se perdiera en la oscuridad de su dolor. 3 semanas después de aquella reunión devastadora, Viviana me llamó con noticias que nunca esperé escuchar. Señora Antonella, necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Hay algo más que descubrimos sobre Gabriela y creo que usted y Marco necesitan saberlo inmediatamente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber? Ya habíamos descubierto suficientes horrores para llenar varias vidas. Pero la voz de Viviana tenía una urgencia que no podía ignorar. Llamé a Marco y ambos nos dirigimos a las oficinas de servicios sociales esa misma tarde, dejando a los niños con Beatriz, quien se había convertido en una ayuda invaluable durante estas semanas difíciles. Cuando llegamos, Viviana no estaba sola.
Había un detective de policía con ella, un hombre mayor llamado Uriel, que se presentó con expresión grave. Señora Antonella, señor Marco, gracias por venir tan rápido. Lo que voy a contarles va a ser difícil de escuchar, pero necesitan saberlo. Durante nuestra investigación sobre el pasado de Gabriela, encontramos algo que va más allá del abandono infantil y la manipulación familiar. El detective Uriel abrió una carpeta y sacó varias fotografías y documentos. Encontramos evidencia de fraude financiero. Gabriela ha estado robándole dinero sistemáticamente durante años, señor Marco. Marco se puso pálido. ¿Qué? ¿De qué está hablando? El detective colocó extractos bancarios sobre la mesa. Mire estos movimientos. Retiros regulares de sus cuentas conjuntas, transferencias a cuentas offshore que usted probablemente nunca supo que existían, tarjetas de crédito a su nombre que ella abrió sin su conocimiento. Hemos calculado que en los últimos 5 años, Gabriela ha desviado aproximadamente $350,000 de sus finanzas familiares. Marco miraba los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. $350,000. ¿Pero cómo? Yo reviso nuestras cuentas regularmente. El detective suspiró. Ella era muy buena en lo que hacía. Pequeñas cantidades aquí y allá que parecían gastos domésticos normales, pero que en realidad iban a sus cuentas personales. Pero eso no es todo, continuó Viviana con expresión sombría. También descubrimos que Gabriela ha estado cobrando beneficios del gobierno para los niños, alegando que usted no contribuía económicamente a su manutención. Eso es completamente falso. Ella fabricó documentos, forjó firmas, creó un caso completo de madre soltera abandonada mientras usted trabajaba 60 horas a la semana para mantener a la familia. Marco se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. No puede ser real. Esto tiene que ser una pesadilla. Yo también estaba en shock. Sabía que Gabriela era manipuladora y cruel, pero esto era criminal a un nivel completamente diferente. El detective Uriel continuó. Hay más. Mientras investigábamos sus finanzas, encontramos conexiones con otras víctimas. Parece que Gabriela es parte de una red más grande. Las mujeres en Texas y Arizona que mencionamos antes no fueron casos aislados. Hemos identificado al menos 6 familias más en diferentes estados que fueron víctimas del mismo patrón. Conoce a un hombre, preferiblemente con familia cercana y recursos económicos, se casa rápidamente, tiene hijos para establecer lazos permanentes, explota a la familia extendida como cuidadores gratuitos, roba dinero sistemáticamente, y cuando finalmente es descubierta o la familia se resiste, desaparece con el dinero y pasa a la siguiente víctima. Sentí que me mareaba. Habíamos sido marcados desde el principio. Gabriela nos había elegido específicamente porque éramos el tipo de familia perfecta para su esquema. Marco levantó la vista con ojos llenos de lágrimas. Los niños. ¿Son realmente míos? Esa pregunta había estado rondando su mente desde que descubrimos sobre el embarazo que no era suyo. El detective asintió comprensivamente. Ya ordenamos pruebas de paternidad para los 4. Los resultados llegarán en unos días. Pero señor Marco, sin importar lo que digan esas pruebas, usted ha sido el padre de esos niños durante todos estos años. Eso es lo que realmente importa. Marco asintió, pero podía ver el terror en sus ojos ante la posibilidad de que ninguno de los niños fuera biológicamente suyo. Sería la traición final, el último golpe devastador de una mujer que había destruido sistemáticamente cada aspecto de su vida. Viviana intervino con voz gentil. Hay algo más que necesitan saber. Hemos localizado a Gabriela. Está en Florida, viviendo con el hombre del embarazo actual. Ya presentamos cargos formales contra ella: fraude, falsificación de documentos, robo, abandono infantil. Las autoridades de Florida están cooperando con nosotros. Será arrestada en los próximos días. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente Gabriela enfrentaría consecuencias reales por sus acciones, pero tristeza porque esto significaba que los niños tendrían que vivir sabiendo que su madre era una criminal, que todo lo que creían sobre ella era mentira. ¿Cómo le explicas eso a niños tan pequeños, sin destruir su capacidad de confiar en las personas? Los días de espera por los resultados de paternidad fueron tortuosos. Marco apenas dormía, apenas comía. Lo veía envejecer años en cuestión de días. Yo trataba de mantenerme fuerte por él y por los niños, pero también estaba aterrada.
¿Qué pasaría si ninguno de los niños era de Marco? Tendríamos que rastrear a sus padres biológicos. Los niños podrían ser separados. Sería un trauma tras otro para estas criaturas que ya habían sufrido tanto. Rezaba cada noche para que al menos algunos de ellos fueran de Marco, para que no perdiéramos todo lo que quedaba de nuestra familia. Cuando finalmente llegó la llamada con los resultados, estábamos todos en mi sala. Marco, yo, Beatriz y el abogado que Marco había contratado para manejar el divorcio y todos los aspectos legales de este desastre. El doctor del laboratorio habló con voz profesional y neutral. Señor Marco, tengo los resultados de las pruebas de paternidad. Hubo una pausa que pareció durar una eternidad. Sofía, Santiago y Valentina son biológicamente sus hijos. Las pruebas muestran una probabilidad de paternidad del 99.9%. Marco dejó escapar un sollozo de alivio tan profundo que fue como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. ¿Y Mateo?, preguntó con voz temblorosa. Otra pausa. Mateo no es biológicamente su hijo, señor Marco. Lo siento. El silencio en la sala era absoluto. Marco miraba al vacío, procesando esta información. Mateo, el más pequeño, el bebé de la familia, no era su hijo. Entonces, ¿quién es su padre?, preguntó finalmente. El doctor respondió, basándonos en las muestras de ADN que pudimos obtener de los registros, creemos que el padre biológico es el mismo hombre con quien Gabriela está viviendo actualmente en Florida. Parece que su relación con él comenzó hace al menos 5 años. Todo el embarazo de Mateo había sido una mentira. Gabriela había estado con ese hombre desde antes de que Mateo naciera, fingiendo que todo era normal, manteniendo su doble vida con una habilidad escalofriante. Marco se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándose la espalda. Mateo es mi hijo, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. No me importa lo que diga el ADN. Yo estuve ahí cuando nació. Yo lo he cuidado cada día de su vida. Yo soy su padre. El abogado habló con voz cuidadosa. Señor Marco, entiendo sus sentimientos, pero legalmente esto complica las cosas. El padre biológico podría reclamar derechos sobre el niño. No lo hará, dijo Marco volteándose hacia nosotros con determinación que no le había visto en semanas. Ese hombre está con Gabriela, lo cual significa que es tan malo como ella o es otra víctima. De cualquier manera, no va a querer a Mateo. Y aunque lo quisiera, voy a pelear con cada recurso que tengo para mantener a mi hijo conmigo. Esa noche, después de que todos se fueron, Marco se quedó conmigo. Los niños estaban dormidos arriba, ajenos a los terremotos que sacudían los cimientos de su mundo. Mamá, ¿cómo le explico esto a Mateo cuando crezca?, me preguntó Marco con voz rota. ¿Cómo le digo que su madre nunca lo amó, que su padre biológico es un extraño, que toda su existencia fue parte de una mentira elaborada? Lo abracé como hacía cuando era niño y tenía pesadillas. Le dices la verdad con amor, hijo. Le dices que aunque las circunstancias de su nacimiento fueron complicadas, él ha sido amado cada día de su vida por ti, por mí, por sus hermanos. Le dices que la familia no se trata solo de sangre, se trata de amor y compromiso. Y él tiene eso con nosotros. Han pasado 2 años desde aquella pesadilla que casi destruyó a nuestra familia. 2 años de terapia, lágrimas, reconstrucción lenta pero segura de lo que quedó después del huracán llamado Gabriela. Estoy sentada en mi jardín una tarde de sábado, viendo a mis 4 nietos jugar en el césped. Sofía tiene 11 años ahora y ha florecido de maneras que nunca imaginé posibles después de todo lo que vivió. Santiago a los 10 años es más tranquilo pero también más compasivo, como si el dolor lo hubiera madurado prematuramente. Valentina con 8 años es la más resiliente, siempre sonriendo a pesar de todo. Y Mateo, mi pequeño Mateo de 6 años, corre detrás de sus hermanos sin saber todavía toda la verdad sobre sus orígenes, pero sabiendo con certeza absoluta que es amado. Gabriela fue arrestada en Florida tal como Viviana había prometido. Enfrentó múltiples cargos en varios estados: fraude financiero, falsificación de documentos, robo, abandono infantil. El juicio fue largo y doloroso. Tuvimos que testificar, revivir cada momento de la manipulación y el engaño. Pero al final, la justicia prevaleció. Gabriela fue sentenciada a 8 años de prisión. Durante el juicio, ni una sola vez mostró remordimiento. Ni una sola vez preguntó por los niños. Simplemente se mantuvo fría y calculadora hasta el final, negociando para reducir su sentencia,
culpando a otros, jugando a la víctima. El hombre con quien estaba viviendo resultó ser otra de sus víctimas, un divorciado con dinero que ella había estado explotando igual que a Marco. El divorcio se finalizó rápidamente después de su arresto. Gabriela renunció voluntariamente a todos los derechos parentales sobre los 4 niños a cambio de una sentencia reducida. No quiso pelear, no mostró ningún interés en mantener contacto con ellos. Para los niños, les dijimos una versión simplificada de la verdad apropiada para sus edades, que mamá había tomado malas decisiones, había lastimado a mucha gente, y ahora tenía que estar lejos por mucho tiempo para pensar en lo que había hecho. Sofía, la mayor, intuía que había más en la historia, pero no presionó. Los terapeutas nos dijeron que cuando estuvieran listos, harían las preguntas, y entonces les daríamos las respuestas completas. Marco recibió custodia completa de los 3 niños biológicamente suyos. La situación de Mateo fue más complicada. El padre biológico, cuando fue contactado, efectivamente no quiso saber nada del niño. Estaba enfrentando sus propios problemas legales por estar involucrado en algunos de los fraudes de Gabriela. Marco inició el proceso de adopción formal de Mateo, y después de meses de trámites y evaluaciones, finalmente se aprobó. Mateo es legalmente su hijo ahora en todos los sentidos. El día que el juez firmó los papeles de adopción, Marco lloró de felicidad. «Este es el mejor día de mi vida», me dijo abrazándome. «Mateo es mío para siempre ahora. Nada ni nadie puede cambiar eso». Marco vendió la casa donde había vivido con Gabriela. Demasiados recuerdos dolorosos, demasiados fantasmas. Compró una casa nueva más pequeña pero acogedora a solo 5 minutos de la mía. Los niños tienen sus propias habitaciones decoradas con colores brillantes y llenas de sus cosas favoritas. Marco redujo sus horas de trabajo para poder estar más presente en la vida de sus hijos. Ya no es el hombre agotado y ausente que solía ser. Ahora asiste a todas las obras escolares, a todos los juegos de fútbol, a todas las reuniones de padres. Está construyendo la relación con sus hijos que Gabriela nunca le permitió tener porque siempre los mantenía separados. En cuanto a mí, finalmente encontré el equilibrio que necesitaba. Sigo siendo una abuela muy involucrada, pero ahora con límites saludables. Cuido a los niños 2 tardes por semana después de la escuela mientras Marco trabaja. Tenemos cenas familiares todos los domingos. Voy a sus eventos importantes. Pero también tengo mi propia vida. Volví a mis clases de yoga, retomé mi club de lectura, viajo ocasionalmente con Beatriz. Aprendí que amar a mi familia no significa sacrificarme completamente por ellos. Puedo ser una buena abuela y también ser Antonella, una mujer con sus propios intereses y necesidades. Ese equilibrio me ha hecho más feliz y más saludable que en años. Los niños todavía tienen días difíciles. Sofía a veces pregunta por qué su mamá no los amaba lo suficiente para quedarse. Santiago tiene pesadillas ocasionales. Valentina se pone ansiosa cuando Marco se demora en recogerlos, temiendo que él también los abandone. Y Mateo, aunque no sabe toda la verdad todavía, a veces pregunta por qué no tiene mamá como otros niños. La terapia continúa para todos. La sanación no es lineal, tiene altibajos, días buenos y días malos. Pero cada mes que pasa, los días buenos superan a los malos por mayor margen. Beatriz, mi querida amiga que estuvo conmigo en cada paso de este viaje, a menudo me dice que soy la mujer más fuerte que conoce. Pero yo no me siento fuerte. Me siento como alguien que sobrevivió una tormenta terrible y está aprendiendo a reconstruir entre los escombros. Hubo momentos durante todo esto en que pensé que no lo lograríamos, que el daño era demasiado profundo, que nuestra familia estaba rota sin posibilidad de reparación. Pero estábamos equivocados. Las familias son más resilientes de lo que creemos. El amor verdadero, el tipo de amor que no manipula ni condiciona ni explota, ese amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Marco ha empezado a salir con alguien nuevo recientemente. Una mujer llamada Andrea que conoció en el grupo de apoyo para padres solteros. Es gentil, honesta y genuinamente interesada en conocer a los niños sin presionar. La he conocido varias veces y parece sincera. Pero todos somos cautelosos ahora. Marco especialmente. Confiar nuevamente después de haber sido traicionado tan completamente es terriblemente difícil. Pero está intentándolo, dando pequeños pasos, y eso es todo lo que puedo pedir. Los niños la han conocido brevemente y parecen llevarse bien con ella, aunque mantienen su distancia emocional.
Van a necesitar mucho tiempo antes de poder llamar mamá a alguien nuevamente, si es que alguna vez pueden. Hay días en que pienso en Gabriela, en cómo alguien puede volverse tan desprovisto de empatía, tan capaz de lastimar a las personas que deberían importarle más. Los terapeutas hablan de trastornos de personalidad, de historias de abuso en su propia infancia que la moldearon en lo que se convirtió. Pero honestamente, las explicaciones no hacen que el dolor sea menor. Ella eligió lastimarnos. Eligió usar a sus propios hijos como herramientas. Eligió destruir vidas por dinero y conveniencia. Sean cuales sean sus razones o su pasado, esas fueron sus elecciones, y ahora está viviendo con las consecuencias mientras nosotros vivimos con las cicatrices que dejó. Pero aquí está lo que aprendí de todo esto. La manipulación prospera en el silencio y en la culpa. Gabriela me mantuvo controlada durante años porque yo tenía miedo de hablar, miedo de poner límites, miedo de ser vista como egoísta o mala. Ese miedo casi me destruye. Ahora sé que decir no cuando algo está mal no te hace mala persona. Protegerte a ti misma no es egoísmo, es supervivencia. Y exponer a alguien que está lastimando a otros no es causar problemas, es valentía. Si mi historia le sirve a alguien para reconocer manipulación en su propia vida, para encontrar el coraje de poner límites, para entender que el amor verdadero no exige sacrificios destructivos, entonces todo este dolor habrá tenido algún propósito. Miro a mis nietos corriendo bajo el sol de la tarde, sus risas llenando el jardín, y siento algo que no había sentido en años: paz. No es la vida perfecta que imaginé cuando Marco se casó hace 12 años. Es mejor porque es real. Es honesta. Es nuestra. Construida sobre verdad en lugar de mentiras, sobre límites saludables en lugar de explotación, sobre amor genuino en lugar de manipulación. Gabriela tomó mucho de nosotros, pero no pudo tomar lo más importante: nuestra capacidad de amarnos los unos a los otros, de perdonarnos, de seguir adelante juntos. Y eso, al final, es todo lo que realmente importa.